Pero para analizar en profundidad estas causas, los saludamos y le damos la bienvenida a David Abraham. Él es economista del Mirador de la actualidad de la economía y el trabajo aquí en la República Argentina y ya está en línea para charlar con nosotros, ya lo estamos viendo. ¿Cómo estás, David? Aquí te saluda Martín Bustamante. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, muy atento a lo que fue esta semana, ¿no? Tan intensa, tan escalofriante en algunos puntos, sobre todo por la cifra que estábamos mostrando recién, pero también con este punto que bueno, mucho lo hacemos en los canales de televisión, que tiene que ver con la actualización de la divisa paralela. Y lo primero que te quiero preguntar al respecto es cuánto hay de ajuste de retraso por inflación, ¿no? Donde si mantenés un mes algo sin aumentar, es lógico que después pegue un salto, como está sucediendo ahora con el dólar, con la divisa paralela y con los dólares financieros. ¿Cuánto hay de ofensiva de los grupos concentrados que están exigiendo una devaluación? De las internas del gobierno y lo que se vivió ahora con esto que surgió con Antonio Aracre. Bueno, haciendo una propuesta que después la filtra a la prensa para llevar adelante un plan por fuera de lo que estaba haciendo el ministro Sergio Massa, de las jugadas geopolíticas de Estados Unidos y las presiones que está llevando adelante en una fuerte disputa geopolítica con Estados Unidos y del año electoral. ¿Cuánto de todos estos componentes que te estoy mencionando, si tuviéramos que hacer una ponderación, vos qué dirías? ¿Qué es lo que está influyendo y en qué porcentaje cada uno de estos elementos? Qué pregunta difícil, porque efectivamente es muy compleja la situación y efectivamente se conjugan todas estas variantes. Por un lado, el dólar, si lo miramos de un año y medio a esta parte, viene inclusive todavía por debajo de la inflación, pero prácticamente desde que está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Sí. el dólar viene a la par de la inflación, viene prácticamente pegado. Entonces, si hay 7, como mencionabas recién, 7,7% de inflación mensual, es esperable que más o menos el dólar esté en ese rango de movimiento, entre 7 y 8%. Y el 7-8% de 220 pesos ya son 16, 18 pesos. Y si hablamos de 400 pesos, que es el dólar blue, el 7-8%, estamos hablando de 30, 35 pesos todos los meses. Entonces, claro, cuando vemos este salto y decimos de un día al otro saltó 10 o 15 pesos, bueno, efectivamente también los saltos no son no son directos, van claro, pasando de a poco, digamos, claro, son discretos, podríamos. ¿Y qué pasa si lo retrasamos? Si decimos, bueno, gracias FMI, pero en la situación en la que estamos en la Argentina, bueno, obviamente no se puede retrasar un montón porque crece esa brecha, pero tampoco podemos ir a ese nivel porque nos estrolamos, básicamente. Sí, efectivamente, cuando esta actualización permanente del dólar hace que muchos precios internacionales se trasladen a los precios locales prácticamente claro, de manera automática, no tengamos una barrera de defensa ahí, digamos. Y entonces efectivamente podría pensarse otra vez en atrasar el tipo de cambio. Pero bueno, eso se fue haciendo durante 2020, 2021 y de alguna manera estamos en un tipo de cambio similar al que había en 2016 cuando se inició el gobierno de Mauricio Macri. No después de todas las devaluaciones, sino al inicio. Entonces, hay ahí todavía un margen para trazar un poco el tipo de cambio. Sí. No es muy grande, pero efectivamente no está tan caro en términos de todos los que aumentan las demás cosas. Pero, entonces, bueno, tenemos que pasar un poco a todas las demás explicaciones. Sí, ¿estás hablando del blue o del oficial? De los dos, porque la brecha es más o menos constante en los últimos tiempos. El blue ahora saltó esta semana, pero cuando sucedió eso de Macri no había blue. No, ahí no había blue, efectivamente. Por eso te pregunto, ¿a cuál de los dos te referís? No, ahí al oficial, perdón. Al oficial. O sea, el oficial sí, está parecido al tipo de cambio que había cuando Macri devalúa ni bien asume el gobierno. Aproximadamente ese es el valor, sí. Claro. Eso, en términos actualizados sería eso. Y la brecha es del 100%, que está por debajo de lo que fue la brecha cuando se va a Guzmán, que fue del 150%. Eso también es interesante para tenerlo en cuenta, porque uno ve, si sale de la nominalidad, ve el número de 4,42 y entramos en pánico, pero era mucho peor lo que sucedía en ese momento, ¿cierto? Pero te digo más, al 1 de enero, si miramos a valores actualizados, el dólar blue debería valer 450, a lo que era enero. Entonces, durante enero y febrero se atrasó y ahora recuperó. Por eso esta cuestión de que no es automático, pero en el mediano plazo más o menos va a la par de la inflación. Entonces, el salto de esta semana, por supuesto que genera miedo y genera cierto pánico entre los operadores que están inmediatamente tratando de buscar una ganancia
con estas pequeñas devaluaciones, bueno, y que además refuerzan un poco el efecto, porque de alguna manera se generan rumores y salta el blue, entonces esto se dice que va a saltar más, pero en la práctica, si miramos este mediano plazo, no es alarmante el valor del blue en este momento. No quiere decir, obviamente, que no haya que pensar en achicar la brecha, etcétera. Sí. O sea que el problema central tiene que ver con la inflación. No, el problema central claramente es la inflación, que estamos en un ritmo, en un régimen de aproximadamente 100-110% anual en este momento. La inflación de marzo de 2022 fue 6,7% y la de marzo de 2023 7,7%. O sea, cuando miramos un año vemos que ya entramos en un año consecutivo de inflaciones de 6, 7, 5%, y eso nos da una inflación anual del 100%. En el último mes pareciera que se está acelerando, eso todavía no podemos saberlo, si vamos a un régimen más alto, pero sí con mucha volatilidad, ¿no es cierto?, de precios. Precios que un mes pueden subir 7 y el mes siguiente 5, pero estamos en un régimen de inflación y una inercia inflacionaria, una continuidad de la inflación de 100% anual. La vi. Massa tiene, digamos, toda la botonera. Tiene todo lo que puede pedir un ministro de Economía para domar al monstruo, sin dudas, porque tiene lo que no tenían los anteriores ministros, ni siquiera lo tenía Guzmán. Tiene el apoyo del kirchnerismo, aunque sea implícito, lo tiene. Tiene a su cargo o bajo su control todas las secretarías que no tuvo Guzmán. Por ejemplo, Guzmán siempre pidió la Secretaría de Energía y nunca se la dieron, ahora la tiene Sergio Massa. Y sin embargo, Guzmán tuvo energía no le dan después la tecla. de 2021, pero efectivamente lo que te demuestra esto, porque está muy bien tu descripción, pero demuestra lo siguiente, que el poder político o el poder del Estado a veces no alcanza, y la conjugación de un poder que va desde el judicial, el financiero, al mediático, inclusive por momentos, al bancario, bueno, sería financiero, pero digo, el poder económico en general, de alguna manera pueden más por momentos que lo que puede el poder público, el poder político, por lo menos se le pone a la par. Y me parece que en esta disputa, esta disputa de intereses tan fuerte, es donde la inflación efectivamente se sigue sosteniendo, porque no está la posibilidad clara de que el Estado dé un golpe sobre la mesa y diga, bueno, hasta acá llegamos, y porque efectivamente los otros poderes se le plantan y sigue esta puja distributiva que llamamos a veces los economistas, sigue permanentemente abierta. Y la puja distributiva no es únicamente entre salarios y beneficios, salarios y ganancias, sino que es una puja de distribución entre los propios, podríamos decir, entre las empresas o entre sectores, por ahí algunos ligados a las exportaciones, algunos ligados al mercado interno, y esta disputa permanente, sin una hegemonía clara, nos hace sostener una inercia inflacionaria durante tanto tiempo. Ahora, lo que es interesante es que esto que vos estás señalando no lo dice Sergio Massa. Y es un problema, porque es más, si uno más o menos lee entre líneas su rumbo político, su planteo político, casi que dice que el problema fue Antonio Aracre y el albertismo, y que la interna estuvo por ese lado, ¿no? Casi pareciera ser que el gran problema de la semana fue la interna del gobierno. Y toda la descripción que vos estás haciendo no la plantea. ¿Eso trae algún tipo de inconveniente? Yo no la plantearía si fuera ministro, quiero decir, una cosa es estar acá en el llano y otra cosa es estar digamos, está claro que no puede plantear uno la debilidad del propio gobierno. Pero vos como funcionario público, ¿no debieras decirle a la población cuál es el problema de frente? Digo, es algo que, por ejemplo, repite bastante Máximo Kirchner. Dice, si hay un problema hay que decírselo de frente a la población, no hay que andar con cosas por atrás, ni ocultando cosas. Si hay una presión tal, bueno, hay que describirla, hay que contarla. No, en términos generales coincido con lo que planteás. Lo que pasa es que a veces estamos hablando justamente de estos mercados tan volátiles, tan atentos a cualquier rumor y tan atentos a cualquier palabra de más o de menos que dice un funcionario, que a veces decir algo puede provocar una corrida. Entonces me parece que hay que manejarse con prudencia. Yo desde mi lugar de analista puedo decir algunas cosas que creo que el gobierno no puede decir. Entonces simplemente eso. ¿Y qué sí puede hacer? Sí. ¿Qué sí puede hacer Sergio Massa? ¿Qué medida podría tomar para controlar un poco la situación? Porque evidentemente algo hay que hacer, ¿no? No podemos seguir con 7,7, 8 y así. O sea, más allá de la supervivencia del frente de todos, al frente del gobierno y la posibilidad de reelección y todo lo que podamos decir al respecto, hay un problema para el costo de vida, para el día a día y la vida cotidiana de la población.
No, está claro que atravesamos varias formas diferentes con controles de precio y que eso no alcanza y que efectivamente hay que pensar en algún tipo de plan de estabilización de la moneda y eso es lo que se puede hacer, digamos. Hay muchas experiencias, obviamente hay que pensar qué es lo más adecuado para el país en este momento y yo no lo puedo decir desde acá, digamos, no es que tenga un plan, pero sí que históricamente fuimos a diferentes tipos de planes que fueron a lo mejor contractivos en 1, 2, 3 meses, pero que Sí, enseguida, si baja la inflación, van a lograr mejorar en general las expectativas de toda la población. Cuando uno habla de expectativas, a veces se piensa en las expectativas de inversión o de las grandes empresas, pero hablo de las expectativas de la población, de claro, mejorar claro, la visión de mediano plazo, de pensarnos como país. total. Entonces, en ese sentido, convivir con una inflación de 100% es incomodísimo, es malo para todo el mundo y bueno, necesariamente tenemos que pensar la forma de ir a un plan de estabilización más o menos heterodoxo, donde se mantengan sobre todo los ingresos de los más vulnerables y que, digamos, que esté sometido sobre la mesa. Un plan Pero, de estabilización no necesariamente quiere decir sí. cortar la cabeza de los que menos tienen, sino justamente Mm. es acomodar o reacomodar los variables económicas. Ahora, eso no está sucediendo. No hay, en la política no hay ningún sector que esté proponiendo algo parecido a una estabilización. Si se quiere, el único que propone algo distinto es Javier Milei con la dolarización y creo que por eso, en parte, son muchos factores, pero eso hace que tenga cierto éxito electoral, plantearse ahí como competitivo, no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero él dice dolarización. Podemos decir que es un disparate, pero es el único que dice yo tengo una propuesta concreta de estabilización. Sí, claramente. Me parece que ahí hay un atractivo, una llamada al público y bueno, pero claramente la dolarización no es ni siquiera una salida, no es algo para considerar, no es algo que valga la pena ni siquiera discutir porque no tiene un asidero económico ni político de ninguna manera. Mm, Entonces, no podemos pensar que esa puede ser la salida, eso por lo menos es casi el sentido común de todos los economistas, salvo de Milei y de un par de sus seguidores, pero en general no vas a encontrar un economista que te diga que eso tiene un sentido económico. Ahora bien, sí, efectivamente, desde lo político creo que sí dan la tecla, es decir, hay una oferta, una perspectiva de futuro, claro. esa idea de pensar cómo queremos ser, cómo queremos estar el año que viene, dentro de 5 años, dentro de 10 años. Y efectivamente en esa falta de perspectiva de futuro, en esta especie de derrotismo que está viviendo permanentemente el gobierno, se está jugando un poco la chance de decir, bueno, hasta dónde se puede llegar. Me parece que ese chip es el que hay que cambiar. Sí, Creo que esta semana hay un cambio político clave, que es, bueno, se abre de nuevo el panorama electoral claro. con la baja del presidente ahí, bueno, se puede pensar en otras salidas, Mm. políticas me refiero. Bueno, es interesante lo que estás diciendo, porque como que la solución viene de la política, evidentemente, y si no termina de haber algo unificador que permita hacer una propuesta concreta, me imagino que también es un inconveniente. La convertibilidad dispuesta en 1991, ¿es un ejemplo de un plan de estabilización? Sí, no, es un ejemplo donde efectivamente hubo una redistribución regresiva de los ingresos. O sea, se bajó la inflación efectivamente, pero a costa de una baja total del salario y sobre todo sosteniendo un plan que en el mediano plazo, después de 1995-1996, implicó prácticamente la destrucción de la industria y de toda la producción argentina, llevando a un altísimo desempleo. Entonces, es un plan de estabilización que tiene unas consecuencias sociales muy malas y sobre todo económicas, de desarrollo económico de mediano plazo, muy malas. Hay que pensar en otro tipo de planes de estabilización. No estoy hablando de la convertibilidad cuando me refiero a eso. Entonces, bueno, sí, efectivamente se bajó la inflación. Sí. La pregunta es a qué precio y el precio fue efectivamente muy caro porque, nada, terminamos destruyendo la industria nacional, básicamente. Hablemos un poquito de la presión externa, porque hay un momento, no se está hablando tanto de esto, pero hay un momento delicado en ese sentido. Tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos es un actor clave, donde ha llegado con varios funcionarios a la Argentina en las últimas semanas y está presionando concretamente para que Argentina tensione su vínculo con China. En un contexto en el cual además Brasil está en su mejor momento con China, si se quiere, incluso con la visita del canciller ruso en Brasil, con declaraciones de la Secretaría de Estado de Estados Unidos diciendo que, bueno, que Brasil se deja llevar por las mentiras de China y de Rusia. Eso, ¿qué nos puede generar a nosotros? ¿Cómo se come eso? Porque por ahí yo lo estoy contando y quien nos está mirando en este momento me dice, bueno, vos estás volando, qué sé yo
tengo que llegar a fin de mes, tengo que ir al supermercado y necesito que no me aumenten tanto los precios. ¿Tiene algún tipo de incidencia en el día a día? Es difícil, efectivamente hay una interrelación y me parece que particularmente Argentina en este momento el problema principal lo tiene con el Fondo Monetario Internacional y el principal accionista del fondo es Estados Unidos. Entonces, no es que tenemos la economía intervenida ni mucho menos, pero sí que nuestros programas y nuestros planes y nuestras metas económicas tienen que pasar por la revisión del fondo cada 3 meses. Y eso es un incordio, digamos, para poder hacer política con cierto grado de libertad. La injerencia estadounidense la veo un poco más indirecta, me parece que viene por el lado del Fondo Monetario, pero no, sinceramente no soy un especialista en temas internacionales, así que preferiría no hablar de más en un tema que no es muy fuerte. Te agradezco por la pregunta de todas maneras. Bien, se entiende. Bien, porque bueno, digamos que ahí hay como muchos frentes abiertos y Sí. lo que te quería preguntar es, yendo al Fondo Monetario, al FMI, ¿qué sería deseable que le pida a Argentina con respecto al acuerdo actual que tiene para modificar? Digo, metas de inflación, déficit fiscal, acumulación de reservas. ¿Qué de todo ese menú que incluye, que es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, habría que flexibilizar o habría que por lo menos repensar? Y en este momento nosotros venimos de una brutal sequía en la cual efectivamente nuestro principal producto de exportación, que tiene que ver con la agroexportación, se va a ver disminuida durante todo este año. Entonces, si no podemos exportar, es mucho más difícil generar reservas, y me parece que la clave en este momento está por ahí. En pedir una flexibilización en la cuestión de la acumulación de reservas e inclusive unos adelantos en el préstamo que tenemos actualmente con el fondo. Recordemos que el acuerdo con el fondo básicamente fue: dejamos de pagar el préstamo anterior, el que tomó Macri, y para pagarlo nos adelantan plata, de alguna manera. Sí. O sea, estamos como tomando un nuevo préstamo. Este adelanto de plata se está haciendo en cuotas y estas cuotas estuvieron pactadas durante el año pasado, pero efectivamente sería muy importante que se puedan adelantar algunas de estas cuotas en este momento para fortalecer nuestra posición de reserva, evitar este tipo de corridas, sostener un tipo de cambio, un dólar más tranquilo y de alguna manera bajar la presión local, la presión sobre los precios, las expectativas de una futura devaluación, porque no hay una devaluación en ciernes, está claro que no la hay, el gobierno no la va a hacer, pero permanentemente pareciera que estamos a punto de devaluar todo el tiempo. Bueno, si tuviéramos un colchón de reservas un poco más fuerte, estas expectativas bajarían un poco y de alguna manera podríamos empezar a pensar en esto, una estabilización y una baja paulatina de la inflación. Esto más en línea con lo que va pensando el gobierno, no es un plan de estabilización, es todo lo contrario, es seguir con esta línea, pero con más tranquilidad. Y también en relación a las presiones que existen en este momento, te quiero preguntar sobre un tema que ustedes han investigado mucho desde el MATE y se vincula a la producción agropecuaria, fundamentalmente a la exportación de soja, que es un tema determinante en este momento, donde atravesamos algunas jornadas de mucha preocupación, porque esta semana estoy hablando, porque hubo 2 o 3 días donde no liquidaron directamente, a pesar de que se les ofreció un dólar diferencial. Bueno, no hubo liquidación cero. El viernes terminamos ya con un monto un poco mejor. En ese sentido, ¿tenemos alternativa si deciden no liquidar los exportadores? Bueno, yo creo que van a liquidar. Efectivamente, lo que están es presionando en este momento, porque los 300 pesos por dólar que le están ofreciendo les parece poco, están calculando que necesitan más. Yo creo que de 200 que fue el dólar soja anterior a 300 ahora, el aumento fue más que significativo. En cuanto a tu pregunta, la alternativa es difícil porque no hay una alternativa de corto plazo. Yo creo que hay una apuesta, este gobierno hizo una apuesta y la está haciendo todavía, a pensar en complementos exportadores, no a reemplazar al principal exportador que sigue siendo el agro, pero sí a complementarlo con exportación de energía, de minerales, litio, cobre, etcétera. Pero esos son proyectos de mediano plazo, de 2, 3, 4 y hasta 5 años y más en algunos casos. Entonces, en el cortísimo plazo no hay una opción. Por supuesto que Argentina mejoró su perfil exportador durante este gobierno. Su perfil exportador
se nutre ahora de otras cosas como exportación de software o exportación de, bueno, mismo de energía, litio, etcétera, pero todavía en proporciones menores. Bueno, efectivamente, hacia ahí tenemos que apuntar a una Argentina más con capacidad de exportación para generar los dólares que de alguna manera sostengan un proyecto de crecimiento y de redistribución del ingreso en Argentina. Qué difícil la situación que estás describiendo, porque si yo soy exportador, la verdad que te espero con cuchillo y tenedor. Si yo sé que no tenés otra opción en el corto plazo, y te digo, a ver si podés hacer un esfuercito más, 315, Sí, 320, 350. también ellos vinieron ganando los últimos años y sobre todo, o sea, más allá de la sequía, todavía queda una buena parte de la cosecha que está guardada o estoqueada. Ajá, Entonces, bueno, de alguna manera también hay que poner presión sobre eso. En el ahí me momento das. que el país le ayudó mucho al agro durante los últimos años, más allá del discurso, el agro siempre se vio beneficiado. Eh, es el momento también en que si queremos un país en el que todos estemos integrados, todos miremos para el mismo lado, que queremos hacer la Argentina grande entre todos, bueno, Sí, efectivamente hace falta que en el momento pongan su cuota aparte, que no es una cuota aparte gratuita, no lo hacen a título gratuito, lo claro. hacen ganando bastante plata, entonces bueno, exigen un poco más, es como decir, vienen con el cuchillo y quieren exigir más, pero bueno, hay un límite porque el límite lo pone justamente las necesidades que tenemos como sociedad. Bueno, no podemos en este momento hacer un esfuerzo para un sector cuando tenemos a todos los demás sectores un poco pendientes de ellos. Teníamos que terminar de una manera un poquito más optimista, así que te lo agradezco muchísimo, te mando un abrazo grande. Estás en Rosario ahora, ¿no? Sí, por supuesto, en Rosario. Claro. El De acá es mirador de... Mate. Sí. Dale, contalo Sí, vos. nuestro equipo Mate, mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Si quieren buscar un poco lo que hacemos, nos pueden encontrar en redes sociales, como así, Mate Economía, todo junto, MATE Economía, tanto en Twitter como en Instagram y también en Facebook. Ahí está. Así que bueno, nos pueden encontrar. Muchas Gran gracias. trabajo hacen y además interesante para pensar que no todas las usinas intelectuales, de pensamiento, de reflexión, de imaginación de políticas públicas están en Buenos Aires. Hay grandes profesionales a lo largo y a lo ancho del país y allí el ejemplo de los que integran el MATE. Te agradezco muchísimo y te mando un gran abrazo. Gracias, Martín. Hasta la próxima. Muy amable.